Buenas tardes, profesor. Mi nombre es María Alondra Sánchez Solís. Vengo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Ciencias de Derecho y Ciencias Políticas y Criminología, Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Teacalco, trabajo integrador del primer parcial, Unidad de Aprendizaje. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de la carrera de Derecho y vengo a presentarles sobre la Santa Inquisición, sobre las penas infamantes ejecutadas por el sistema judicial de la Santa Inquisición hasta mediados del siglo XVIII. Bien, para eso tenemos que saber qué es la Santa Inquisición. Bueno, la Santa Inquisición es española, o bien llamada Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Fue una institución fundada en 1478 por los Reyes Católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos. La Inquisición española tiene procedentes e instituciones similares existentes en Europa desde el siglo XII. Especialmente ella fue fundada en Francia en el año 1184. La Inquisición española está bajo el control directo de la monarquía y fue aprobada ya fue donde ahora sí se aprobó en la Corte de Cádiz en el año 1812 por la votación absoluta. Pero claro, no fue que ahí totalmente es donde se abolió definitivamente. Hasta el 15 de julio de 1834, o sea que tuvo que pasar durante tiempo para que ahora sí fuera definitivamente. Y bueno, durante durante ese tiempo estuvo la regerencia de María Cristina de Borbón, que encuadraba con el inicio del reinado de Isabel II. Y bien, la Inquisición fue como un tribunal eclesiástico que solo tenía competencia con los cristianos bautizados. Durante la mayor parte de la historia, al no existir libertad ni de culto, ni en España, ni en sus territorios dependientes, su jurisdicción se extendió a la práctica total de los súbditos del rey de España. Claro que quiero aclarar que la institución inquisitorial no es una creación española. La primera Inquisición, la episcopal, fue creada por medio de bula papal promulgada a finales del siglo XII por el Papa Lucio III como un instrumento para combatir, por ejemplo, la herejía albigense. ¿Y qué fue la herejía albigense? El catarismo es una doctrina de los cátaros que fue en el sur de Francia. 50 años ya después que pasó todo ese problema, desde 1231 a 1233, el Papa Gregorio IV creó mediante la bula excommunicatius, algo así, que es la Inquisición pontificia, que se estableció en varios reinos cristianos europeos durante la Edad Media. En cuanto a los reinos cristianos de la península ibérica, la Inquisición pontificia solo se instauró en la Corona de Aragón, donde los dominicos catalanes, que fueron Raimundo y Nicolás Emmerich, que fueron destacados miembros de la misma. Con el tiempo su importancia se fue diluyendo a mediados del siglo
XV era una institución casi olvidada, aunque legalmente fue vigente. Por ejemplo, dice que Henry Kamen, algo así, divide la actividad de la Inquisición en 5 periodos. El primer periodo fue de 1480 a 1530, que estuvo marcado por la intensa persecución de los judeconversos. Y por ejemplo, ¿qué es el judeconverso? Es el nombre que recibe al judío que se convirtió en otra religión en los reinos de los cristianos de la península ibérica, que las conversiones masivas de los judíos al cristianismo, o sea que no querían ser ellos, se rebelaban los judíos. Y entonces el segundo de los principios fue desde el siglo XVI, fue relativamente tranquila. Fue seguido por un tercer periodo entre 1560 y 1614, en el que vuelve a ser intensa la actividad del Santo Oficio, centrada en las protestantes y los móricos. En cuanto el periodo ocupara el resto del siglo XVI, en el que la mayoría de las personas juzgadas son cristianos viejos, y en el quinto, ya cuando fue durante el siglo XVIII, en el que la herejía dejaba de ser el centro de atención del tribunal, porque ya no constituye un problema. Entonces el cuarto y el primer periodo de 1480 a 1530 fue intensa la actividad en la persecución de los judíos. Las fuentes discrepan en cuanto al número de procesos de ejecución que tuvieron lugar en esos años. Henry Kamen arriesga una cifra aproximada basada en una documentación de los autos de fe de 2.000 personas ejecutadas. O sea, durante ese tiempo fueron 2.000 personas ejecutadas. Ahora sí bien, el proceso, los inquisidores buscaban establecer la veracidad de una acusación en materia de fe. Esto quiere decir que se basaban en la fe, y el procedimiento que empleaban rompió como la forma medieval que justicia basaba en el proceso acusatorio, en el que el juez decía o decidía si las partes que acusaba si las partes que acusaba había aportado las suficientes pruebas para demostrar que lo afirmaba, para evitar las acusaciones sin fundamento. Lo que acusaba corría de riesgo de ser condenado. O sea, si la persona acusaba, corría el riesgo de ya ser condenado a la misma pena que le hubiera correspondido al acusado. Si lo afirmaba, se demostraba que era falso. Podría decirse, esto no ocurría en el proceso inquisitorial, en el que el juez podía actuar de oficio sin necesidad de que el acusador inicie una acción judicial o por denuncia que reciba, sin que el que las hacía corriera ningún riesgo de ser condenado, si lo que decía se demostraba falso. Ahora bien, pero la diferencia fundamental entre el proceso inquisitorial y el proceso acusatorio estaba en el papel del juez, que deja de ser una parte inactiva del proceso, ya que es quien toma la declaración, que interroga a los testigos y el acusado definitivamente. Y así se empezó el proceso. Ahora sí, entrando al tema, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición tenía como atribución esencial la defensa de la fe católica, seriamente amenazada por los ataques de los herejes. La palabra herejía era una derivación de un término griego que significa eligio, o sea, quiero o espero.
cojo, o sea, ellos escogían lo que querían. Y su derivado de hereje era empleado para calificar a aquellas personas que sostenían opiniones o creencias contrarias a la fe de Cristo y a de su iglesia. Entonces, podría decirse que en el sistema inquisitivo los procesos y los juicios penales eran burocráticos y lentos, estrictos en un expediente determinado y solo el que tiene en el interés del jurídico él accede al expediente. Y ahí era la prisión preventiva, era regla, no era una excepción. Y el Ministerio Público tiene como monopolio el ejercicio de la acción penal, que controlaba la investigación y discreción que resuelve el destino de la averiguación previa. Únicamente la policía investigadora realizaba funciones de investigación, pero hasta ahí. La confesión ante el Ministerio Público alcanza a valorar el probatorio pleno, siendo suficiente lo que haga entre su presencia y que se trate de hechos propios. También decía que los juicios se resuelven en un promedio de tiempo que se va de 4 meses hasta 2 años. Y por ejemplo, el procedimiento penal tiene las siguientes etapas, que era la etapa de averiguación previa, que a cargo del Ministerio Público, donde abarcaba las actuaciones de práctica por el Ministerio Público con motivo de la existencia del delito. Y terminaba la resolución con el que decide ejercitar la acción penal. Luego seguía la etapa de averiguación judicial al cargo del juez y comprende las actuaciones prácticas por el orden del juez. Luego seguía la etapa del periodo inmediato anterior al proceso a cargo del juez, que procede a la actuación de práctica desde el momento en el que fue indicado, donde queda a su disposición hasta que él dicta el auto de forma de prisión, el de su ejecución a proceso o el de la libertad de falta de elementos para procesar. Y luego seguía la etapa de instrucción a cargo del juez, que se inicia a partir del auto de formal de prisión o el de sujeción a proceso, y se integra por las diligencias practicadas por el orden del juez oficiosamente o solicitud de las partes. Luego seguía la etapa de juicio, que se inicia con la acusación del Ministerio Público y pues ya termina con una sentencia que decide sobre la procedencia o improcedencia de la acusación. Y pues ya en la etapa de ejecución de sanción o está a cargo del Poder Ejecutivo, y pues eso era hasta el... Ahora sí, vamos a hablar sobre las penas infamantes ejecutadas, que sería la pena ordinaria, que era un castigo donde la pena era de muerte por su naturaleza. Esta pena se reservaba por el declaro hereje formal en España y en Cilicia. La pena era muerte a fuego, pero otros reinos se seguían la esclarecida por las leyes particulares, solo cuando se trataba de herejes, pertineces, impenitentes y convictos a la ley. La ley ordenaba quemarios vivos. En este caso, los herejes eran enterrados a la justicia seglar, que era la encargada de ejecutar la pena en el acto público y ejemplarizante. En el caso del hereje fuera mujer embarazada, quedaba momentáneamente exenta a ser castigada hasta después de dar a luz. Eso pues era definitivamente fatal. La otra era relajación al brazo secular, donde base que en el tribunal no condenaba a nadie a muerte, pues hacía posible por salvarlo, pero era fin principal. Y cuando no lograba el arrepentimiento del inculpado, no quedaba más
que remedio de hacerlo, entregado al brazo secular para que la autoridad civil lo juzgara conforme a la ley civil, o sea que tenía que ya tener la pena de muerte. Ahora bien, en cualquier caso la condena a muerte tan solo fue aplicada en casos de herejía grave, ya que quedara plenamente probada y habían dos situaciones que estaban establecidas, que eran los relapsos, los que reinclinaban a una herejía de la que habían abjurado llevar tiempo atrás. La otra, la impenitentes no relapsos, los que no adjuraban de su herejía porque no lo reconocían como tal.